El motocross, ese torbellino de tierra, velocidad y acrobacias imposibles, ha cautivado a millones con su audacia y su implacable promesa de adrenalina. Pero bajo el rugido ensordecedor de los motores y la aparente invulnerabilidad de los pilotos, yace un riesgo inherente, una delgada línea entre la gloria efímera y la tragedia inmutable. Pocos lo sabían mejor que Kuraudo Cloud Toda, un nombre que resonó en el mundo del motocross, no solo por su talento inigualable, sino por el trágico e inesperado final que lo convirtió en una leyenda silenciosa y para muchos en un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la vida. El artista del whip Kuraudo Toda no era un motociclista cualquiera. Su apodo, Cloud, Nube, no era una simple casualidad ni un capricho. Era un maestro consumado del whip, esa maniobra aérea hipnotizante donde la motocicleta se inclina con una audacia casi inverosímil, llegando a adoptar una posición casi horizontal en el aire antes de enderezarse con precisión quirúrgica para un aterrizaje impecable. Ver a Cloud ejecutar un whip era presenciar la poesía en movimiento. Era como si pudiera levitar, desafiando las leyes de la gravedad con una gracia sobrenatural y un control absoluto sobre su máquina. Su estilo era arte en su forma más pura, una danza intrincada y vertiginosa entre el hombre y la máquina que dejaba boquiabierto a cualquiera que tuviera el privilegio de verlo. La tierra y el polvo de las pistas de motocross corrían por sus venas. No había dudas de que había nacido para volar, para dominar el aire con la misma facilidad con la que otros respiran. Desde una edad temprana, la pasión de Cloud por el motocross era innegable, casi palpable. Se entregaba por completo a cada práctica. Era humilde a pesar de su talento deslumbrante, pero con una sed insaciable por la velocidad y la ejecución de acrobacias cada vez más complejas y arriesgadas. Con esta combinación de dedicación y talento innato, Cloud se abrió paso de manera meteórica en el competitivo y exigente circuito japonés. Su sueño, su gran objetivo que lo impulsaba cada día, era obtener una codiciada invitación a los X Games, la cúspide de los deportes extremos a nivel mundial, específicamente para la competencia de Best Whip. Con ese objetivo fijo en su mente, Cloud entrenaba incansablemente, sin tregua. Perfeccionaba cada giro, cada salto, cada whip con una precisión que rozaba lo obsesivo, una búsqueda constante de la perfección que lo llevaría, según sus cálculos, a la cima. El regreso del Fénix, desafiando la parálisis. Pero la vida, con su cruel e inescrutable imprevisibilidad, tenía otros planes, mucho más oscuros y desafiantes, para Cloud. Años antes del incidente fatal que sellaría su destino, un accidente devastador durante una sesión de entrenamiento lo dejó al borde del abismo. Sufrió una lesión medular grave, un golpe aplastante que lo dejó con fracturas por todo el cuerpo, incluyendo una fractura crítica en su vértebra T5. Las consecuencias fueron dramáticas. Cloud quedó paralizado del pecho hacia abajo. Para cualquier otra persona, este diagnóstico habría significado el final irrevocable de una carrera prometedora, el cierre definitivo a un sueño largamente acariciado, la rendición ante una adversidad insuperable. Pero Cloud no era cualquier otro. Su espíritu indomable se negó, con una ferocidad inaudita, a ser doblegado. Su voluntad era tan fuerte como el acero, y su amor por el motocross, una fuerza imparable. El período entre su lesión y su eventual y trágica muerte fue un testimonio conmovedor y poderoso de su determinación inquebrantable. 7 largos y arduos años transcurrieron, años marcados por una rehabilitación extenuante, por una adaptación constante a una nueva realidad física y por una lucha incansable contra los límites impuestos por su propio cuerpo. Lo que más le dolía, más allá de la incapacidad de caminar o la pérdida de la movilidad en sus piernas, era la idea torturadora de no volver a sentir la dulce y embriagadora emoción de desafiar la gravedad, de volar sobre 2 ruedas. Sin embargo, su pasión por el motocross era un fuego que, lejos de extinguirse, ardía con más fuerza, avivado por la adversidad. Con la ayuda invaluable de amigos ingenieros, verdaderos cómplices de su sueño, su motocicleta fue modificada de manera ingeniosa para que pudiera seguir montando a pesar de su parálisis. Le instalaron una barra de seguridad que lo abrazaba y correas especiales que lo mantenían firmemente sujeto a la moto, impidiendo que su cuerpo se desprendiera en los saltos.
Además, se le adaptaron controles manuales que le permitían cambiar de marcha y operar los frenos sin necesidad de usar las piernas. Estas modificaciones, lejos de ser simples ajustes mecánicos, eran un símbolo poderoso de su tenacidad, de su negativa a aceptar la derrota. Irónicamente, estas mismas adaptaciones, diseñadas con el propósito noble de devolverle la libertad, se convertirían en factores críticos y decisivos en su desenlace final. El día fatídico. Un salto hacia la eternidad el 29 de diciembre de 2015. Cloud se encontraba en el 774 Compound, una pista de entrenamiento cerca de Tokio, Japón. Era un día de entrenamiento como muchos otros, una rutina familiar en la que se preparaba con ahínco, perfeccionando sus whips para esa tan anhelada invitación a los X Games. El escenario era familiar y aparentemente seguro. Una rampa imponente de 78 pies de altura que conducía a un foso de espuma, diseñado específicamente para amortiguar los aterrizajes y permitir a los pilotos practicar maniobras complejas sin el impacto brutal de la tierra sólida. Salto tras salto, Cloud ejecutaba sus whips con la maestría que lo caracterizaba. Cada aterrizaje en el foso era exitoso, cada maniobra impecable en su ejecución. La confianza crecía no solo en él, sino también en su equipo, que lo observaba con admiración y optimismo. Entonces llegó el momento de su último salto. Cloud aceleró a través de la rampa con la misma precisión y determinación con la que lo había hecho miles de veces antes. Los gases de escape salieron disparados del tubo de escape mientras la moto se elevaba grácilmente del suelo, desafiando la gravedad. Con la fuerza formidable de su tren superior, controlaba la moto en el aire, inclinándola en ese whip característico que lo había hecho famoso y que lo distinguía de sus pares. En el último instante, justo antes de tocar la superficie, corrigió la moto con una habilidad innata, orientando las ruedas hacia abajo para simular un aterrizaje suave y controlado, tal como si lo hiciera en tierra firme. Fue una ejecución perfecta, una obra maestra aérea. La moto descendió sin contratiempos, su caída amortiguada por la suave y acolchada espuma del foso. Uno puede imaginar el inmenso orgullo que Cloud debió sentir en ese preciso momento, sabiendo lo lejos que había llegado a pesar de sus limitaciones físicas y lo lejos que aún aspiraba a llegar, con los X Games a la vista. Pero entonces ocurrió lo impensable, lo que nadie pudo prever, lo que cambiaría todo en un instante aterrador. Lo que se suponía que lo protegería, la espuma blanda y aparentemente inofensiva del foso, se convirtió en el elemento que lo destruiría de la manera más cruel y brutal imaginable. La trampa mortal, un infierno inesperado. La combinación fatal se gestó en un instante, una secuencia de eventos que duró apenas unos segundos, pero que sellaría su destino. El motor caliente de la motocicleta, que acababa de operar a altísimas revoluciones, el combustible que aún circulaba por sus entrañas y la espuma altamente inflamable del foso. Una chispa, un punto de contacto minúsculo entre el metal incandescente y el material combustible, y el foso de espuma, con Cloud todavía atrapado en su moto modificada, se convirtió en un infierno rugiente y devorador. El fuego se propagó con una velocidad aterradora, imparable, consumiendo todo a su paso. Todavía sujeto a su moto por las ingeniosas modificaciones que le permitían seguir compitiendo, Cloud se encontraba en una trampa de la que no podía escapar. Las correas de seguridad, su apoyo indispensable para montar, se convirtieron en sus ataduras. La parálisis que lo había confinado a la silla de ruedas le impedía cualquier movimiento reflejo, cualquier intento de saltar, de rodar lejos de las llamas voraces. Con cada segundo que pasaba, el calor aumentaba exponencialmente, las llamas lamían su cuerpo y su equipo, envolviéndolo en una agonía indescriptible. Testigos impotentes solo podían observar el horror que se desarrollaba ante sus ojos, mientras el piloto que desafiaba las nubes era consumido por el fuego, una visión dantesca que quedaría grabada en sus mentes para siempre. Los servicios de emergencia llegaron lo más rápido posible. Pero el fuego en el foso de espuma era feroz, implacable, y la situación desesperada más allá de toda medida. Cloud Toda fue rescatado de las llamas ardientes, pero las quemaduras y el daño sufrido eran extensos, catastróficos e irreversible.
Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde luchó con toda su fuerza por su vida, aferrándose a cada aliento. Sin embargo, las lesiones eran demasiado graves, demasiado devastadoras para que su cuerpo pudiera recuperarse. Pocas horas después del accidente, Curaudo Claude Toda falleció, dejando un vacío imborrable en el corazón de quienes lo conocieron y admiraron. El legado de Claude, una advertencia y una inspiración. La noticia de su muerte sacudió a la comunidad del motocross en todo el mundo, extendiéndose como un eco doloroso a través de continentes. No era solo la pérdida de un piloto talentoso, de un acróbata excepcional sobre dos ruedas, sino la pérdida de un hombre que había desafiado las probabilidades con una valentía inquebrantable, que había regresado al deporte que amaba con una pasión desmedida a pesar de una parálisis devastadora. Su historia era, y sigue siendo, una inspiración poderosa, un testimonio de la resiliencia humana, y su final, una cruel, una ironía que se clavó como una espina en el corazón de muchos. La tragedia de Claude Toda puso de relieve los peligros inherentes del motocross, y en particular, el uso de fosos de espuma como medida de seguridad. Si bien están diseñados con las mejores intenciones para amortiguar los aterrizajes y reducir el impacto, su composición altamente inflamable y la posibilidad real de que un motor caliente o una chispa los enciendan representan un riesgo significativo y letal, un riesgo que nadie había dimensionado por completo hasta ese día. A raíz de su muerte, se hicieron llamados urgentes y vehementes para mejorar la seguridad en estos pozos, buscando materiales menos inflamables o el desarrollo de sistemas de extinción de incendios más rápidos y eficientes. La esperanza era que la muerte de Claude no fuera en vano, que sirviera como un catalizador para un cambio necesario y una mayor protección para los pilotos. La memoria de Curaudo Claude Toda permanece viva y vibrante en el corazón de la comunidad del motocross. No como la víctima de un accidente, una estadística en la lista de fatalidades, sino como el espíritu inquebrantable que se negó a rendirse, que encontró una manera de volar incluso después de que sus piernas le fallaran. Si el video te gustó, recuerda darle like y suscribirte a Accidentes Sorprendentes. Coméntanos, ¿qué otros casos de resiliencia en deportes extremos te gustaría explorar? Hasta la próxima.